Edo, muy buenas, es un placer auténtico tenerte aquí en este canal, eres toda una eminencia dentro de la comunidad XRP, así que bienvenido, muchísimas gracias por dedicarnos este rato. Muchas gracias, Nico, por invitarme en tu canal. Antes de empezar, quería agradecerte mucho por todo el soporte que me has dado en estos meses difíciles. Vosotros sabéis que tuve mi cuenta de Twitter suspendida. Me acuerdo que me has pasado un mensaje, me has ayudado bastante y creo que una de las razones por las cuales estoy todavía haciendo contenido tiene mucho que ver por tu soporte también, Nico. Gracias. Wow, pues nada, muchísimas gracias a ti porque la verdad que siempre has sido un grande. Desde que yo inicié en este mundo, tú ya estabas ahí en Twitter, aprendí mucho de ti. Hemos estado también en algunos vídeos juntos y en el vídeo de hoy quiero que sepáis todos, para el que no le conozca, Edo Farina es una persona que lleva creando contenido referente a Ripple, a XRP y a esta transición financiera, ¿cuántos años? 5 o 6 aproximadamente. Y es un auténtico OG y se las sabe todas y vamos a poder entrar en lo profundo de todo lo que viene relacionado a la adopción de XRP, a las regulaciones, a su precio. Hablaremos de precios y de precios altos, así que abrocharos bien porque vamos a pasar un buen rato. Pero la primera pregunta por la que quiero empezar, Edo, es ahora mismo lo cierto es que el holder medio de XRP lleva 6 meses o quizá un poquito más de tiempo en pérdidas, porque desde el ATH que XRP tuvo en julio los 3,65, 66 centavos de dólar, ahora mismo van cayendo un 63%, y a esa persona que ahora mismo abre su aplicación, su wallet o su exchange y se ven pérdidas con XRP, ¿qué le dirías? Yo empezaría con, tenemos que mantener los pies en el terreno actual, pero tenemos que tener nuestra atención en el futuro. Es decir, tenemos que ser realistas y entender que estamos en una corrección y eso está pasando con todo el mundo cripto. Tenemos que acordarnos que Bitcoin todavía es la moneda que va a dictar dónde los precios van a moverse en los próximos meses y la tendencia es que XRP siga siguiendo los movimientos de Bitcoin al menos por el corto plazo. Si vosotros seguís mi contenido, si vosotros miráis mis videos, ya sabéis que mi opinión es que en un futuro tendremos un XRP que no vaya más a estar conectado con los movimientos de precio de Bitcoin, pero por ahora tenemos que entender que estamos en medio de un bear market y la tendencia es de baja. Yo estuve avisando muchas personas en mi canal, en mi cuenta de Twitter, cuando tenía Twitter, que tendríamos ahí un bajón en el mundo de las criptomonedas. Una de las razones por las cuales teníamos un bajón esperado era justamente por los movimientos de las wallets de Bitcoin que tenían ahí más de 80, 100 mil Bitcoins que estaban sin moverse desde la era de Satoshi en 2011. Entonces es bastante interesante que estos movimientos hayan impactado mucho los movimientos de baja y entonces tenemos que entender que todavía estamos en una tendencia de baja, hay que respetar la tendencia, hay que evitar estar ahí expuesto con demasiado leverage, ¿cómo se dice en español? Apalancamiento. Con apalancamiento, pero creo que es también, no es un consejo financiero, pero es una ocasión muy importante de acumulación. Creo que es una oportunidad muy grande para acumular activos digitales, no solo XRP, que tienen utilidad y un rol importante en el mundo real. Y si te puedo preguntar, me surgen dos preguntas de lo que acabas de decir. La primera es, tú ahora mismo, el hipotético suelo, obviamente ya estamos en una zona de acumulación que, pensando en lo que puede venir en el siguiente año, 2 o 3 años, creo personalmente, sin ser recomendación, que es una zona fantástica, pero ¿dónde ves aproximadamente el suelo de XRP a lo largo de los siguientes meses? Sin tener, obviamente, la bola de cristal. Sí. Antes de contestarte, Nico, ¿dónde va a ser the bottom, no? Yo quiero solo decir que pensando a largo plazo, no va a hacer mucha diferencia si acumules XRP a $1, $1.50, $2 o incluso para los que compraran arriba de los $3. Cuando miras a largo plazo, eso no tiene diferencia. También es pensar qué diferencia ha hecho si has comprado Bitcoin a $500, a $700 o $800, ¿no? La verdad es que la importancia es cuánto tiempo vas a holdear, ¿no? ¿Vas a vender todo cuando suba a los $2, $3 o vas a seguir holdeando cuando XRP esté implementado en el nuevo sistema financiero? Entonces empezamos por aquí. La mejor parte es entender esta distinción.
Después, ¿dónde creo que va a llegar XRP? En mi opinión, y basado en análisis técnica y otros factores, el open interest y mirando también el histórico de XRP en los últimos bear markets, en mi opinión, yo creo que el mínimo que vamos a ver XRP en los próximos meses puede ser cerca de los 70-75 céntimos. Mi estrategia, yo no voy a esperar los 75 céntimos, ya llevo acumulando mucho desde que XRP está abajo de los $2, pero yo sí tengo órdenes de compra a los 75 céntimos, 73 céntimos, creo que esa es una zona ideal para acumulación, pero no tengo una bola de una crystal ball, no tengo una bola de cristal para decir si eso va a pasar 100%, pero puedo decir que sí hay una probabilidad bastante alta, pero es entender también que muchas veces eso se llaman como flash crash. En cripto, cuando tienes un flash crash, es un crash que es muy rápido. Muchas veces tú estás dormido, ni siquiera tienes la ocasión de comprar a estos precios. Por eso es importante tener órdenes de compra, número uno, y entender que muchas veces cuando hay demasiada volatilidad, también pasa que los exchanges ni siquiera funcionen. Voy a acordaros cuando tuvimos the largest liquidation event el 10 de octubre, ¿no? Sí. Ahí era imposible comprar. Yo me acuerdo, yo estaba online en este momento, estaba en mis exchange y me acuerdo de ver XRP como 85 céntimos, lo he visto con mis propios ojos, pero ni siquiera tuve la posibilidad de comprarlo porque los exchanges no funcionaban. Entonces, sí podemos verlo a los 70 céntimos, pero también hay una alta probabilidad que si esté a 70 céntimos sea un bajón muy corto, un bajón como short-lived, que la mayor parte de los inversores ni siquiera tengan la oportunidad de comprar. Entonces, creo que a los precios de ahora, creo que ya es una oportunidad excelente. Yo personalmente no estaría esperando un bajón para tomar actitudes de comprar a los niveles de ahora. Una pregunta. Claro, si tienes, no es seguro para nada, pero tienes en mente la posibilidad de que XRP pueda llegar a los 70-75 céntimos aproximadamente. Claro, para que eso ocurra y ocurra lo que has llamado como un flash crash, normalmente viene dado de algún evento que pues sorprende al mercado, pilla desprevenido, el mercado reacciona mal, no puede en ese momento aguantarse y pues se deshacen muchas posiciones que están apalancadas. ¿Cuál es el evento que tú crees? Obviamente no lo podemos saber porque si lo pudiéramos saber ya no sería algo inesperado, pero ¿por dónde crees tú que va a venir? ¿Por algo relacionado con la guerra? ¿Por algo relacionado con la crisis de crédito privado? ¿Por algo relacionado con...? Bueno, podemos mirar ahí de distintas perspectivas, ¿no? Lo que podría pasar tenemos dos posibilidades. Un evento de cisne negro, ¿no? Yo creo que un evento bastante que ya llevo hablando hace mucho tiempo es un depeg de Tether. Eso es 100% posible. No estoy afirmando que va a pasar 100%, pero es una posibilidad real. Mayores escalations en el conflicto militar en Irán también es un evento de cisne negro que podría tener ahí efectos bastante negativos en el mundo cripto. Y algo interesante también es que nosotros observamos desde más o menos 2019 una correlación bastante fuerte del mercado cripto con el S&P 500, del mercado de acciones en los Estados Unidos. Y hay problemas porque en este ciclo de Bitcoin tuvimos una relación que yo le llamo una relación abusiva de Bitcoin con el S&P 500. ¿Qué significa esto? Que si vamos a mirar los gráficos, el S&P 500 todavía está cerca de máximas históricas, pero el movimiento cripto no está respondiendo de manera positiva a los movimientos del S&P 500. Me explico. Si el S&P 500 está subiendo un día, vamos a decir un 2%, un 1%, un 0,5%, los movimientos de Bitcoin están teniendo un efecto muy pequeño. Es decir, si Bitcoin está en los, 70,000, va a los 71,000. Pero por otro lado, si tenemos ahí correcciones en el S&P 500, que ni siquiera necesitan ser correcciones grandes, tenemos un efecto mucho mayor en el mercado cripto. Es decir, los activos de riesgo están sufriendo más y es lo que llamo yo una relación abusiva. Entonces,
Si tenemos ahí en el S&P 500 una corrección grande que es natural cuando tenemos activos que están cerca de las máximas históricas y tensiones geopolíticas, puede pasar a cualquier momento que uno se despierta y tenga una corrección grande en el S&P 500. Si esto pasa en el S&P 500, 100% tendremos una corrección cripto también y podría tener ahí Bitcoin perdiendo soportes importantes en los gráficos que podría llevar XRP a los 75-80 céntimos. Podría ser un evento cisne negro de magnitud no tan grande, no sería un depeg de Tether, pero es un evento que puede pasar a cualquier momento, una corrección en el S&P 500. Y si vamos a mirar históricamente, tenemos ahí muchos indicadores que podríamos tener una corrección en el S&P 500. Tal cual, además ahora mismo lo tenemos en máximos históricos en este momento, por lo que podría corregir un poco y volver al suelo donde estaba antes, pero Bitcoin no está en máximos históricos porque lo que la corrección lo llevaría bastante más abajo. Vamos a luego indagar un poquito más adelante en qué lo podría llevar, porque yo creo que ahora mismo, ya tan avanzados como estamos, las cartas ya están sobre la mesa. Pero ahora quiero hacerte una pregunta que yo creo que los que nos estén escuchando y sobre todo los que te conozcan van a agradecer que te la haya hecho. Porque además, bueno, que sepáis que Edo tiene un canal de YouTube que, bueno, si te parece, vamos a relacionar este vídeo para que también aparezca ahí tu canal y la gente se pueda suscribir y pueda ir a ver tu contenido. Pero él es una persona muy importante en la comunidad de habla inglesa. Ya os habréis dado cuenta que el español no es su idioma nativo. Aún así, pues muchas gracias por el esfuerzo que estás haciendo. Y tú has defendido muchas veces, te he visto, el hecho de que XRP quizá podría llegar a la zona de los $100, $300. Y para quien no está tan acostumbrado a estas predicciones que quizás son de entrada un poco chocantes, teniendo en cuenta pues ciertos parámetros de XRP, de las criptomonedas, por cómo funcionan, ¿cómo XRP, según tu criterio, tu estudio, tu opinión y las conversaciones que has tenido, que soy consciente de ello, con gente muy importante de esta comunidad, porque además vas a eventos, etcétera, ¿cómo llegas a esa conclusión? Hay muchos ángulos de los cuales podemos llegar a conclusiones que XRP no puede estar abajo de los $100, por ejemplo, o abajo de los $1,000, incluso podría decir. Pero quiero solo acordar lo que he dicho en el principio de este video. Tenemos que tener los pies en el terreno. Tenemos que estar enfocados en lo que está pasando ahora, pero con la visión para lo que va a pasar en el futuro. Entonces, no estoy diciendo que mañana vamos a despertarnos y XRP va a estar a los $100, pero lo que estoy explicando aquí es que si XRP va a tener un rol fundamental en el nuevo sistema financiero, no puede estar a los $2, $3, $4, $5, $10 por una razón bastante simple. El precio de un activo es básicamente muy simple de entender. Son buyers versus sellers. O sea, si hay más personas o instituciones comprando un activo de lo que hay vendiendo este activo, el precio va a subir. Es bastante parecido a un concepto de lo que vimos con Bitcoin hace 7, 8 años, cuando muchas instituciones financieras estaban comprando Bitcoin, aunque Bitcoin no tenga ahí un valor intrínseco, ¿no? Pero si miramos los gráficos de Bitcoin en los bull runs de 2015, 2018, teníamos ahí un volumen institucional muy grande. Claro, sabían lo que iba a pasar en los próximos años y estaban justamente acumulando. Entonces, si tú miras las gráficas de Bitcoin, el volumen institucional es demasiado alto, pero no ahora. Era alto cuando estaban acumulando ahí the big whales en las instituciones financieras. El punto es que XRP está desarrollado para reemplazar las nostro-vostro accounts. Estas nostro-vostro accounts tienen un papel bastante importante en el sistema financiero y lo que pasaría es que reemplazando de nostro-vostro accounts, esto significa que instituciones financieras tendrían que holdear un número bastante elevado de XRP en sus balance sheets. Eso significa que tenemos ahí en el mundo más o menos más de 15,000 bancos privados. No significa solo que los bancos centrales, que son en más o menos 180 bancos centrales en el mundo, tendrían que holdear XRP. Significa que también las instituciones privadas también tendrían que holdear XRP,
porque es una moneda puente. Entonces, si tú vas a enviar XRP de A hasta B, o sea, vas a enviar, vamos a decir, Mexican pesos para dólares en los Estados Unidos, la institución financiera que está enviando este dinero, van a enviar Mexican pesos, tendrán que holdear XRP en sus balance sheets por el simple motivo que para hacer este cambio se requiere XRP donde está saliendo y XRP donde se está recibiendo. Es decir, XRP es fundamental y si vamos a multiplicar ahí las miles de instituciones financieras, es muy obvio que tendremos ahí un XRP price que va a ser más elevado y un supply shock también. Me gustaría que desarrollaras un poco más el tema del supply shock. ¿Cómo crees que puede venir? Porque sinceramente es algo que yo he estudiado bastante en mi canal. Si puedo poner un pequeño contexto. Claro, comentando que la oferta y demanda es lo que supuestamente delimita el precio. Si mañana, por ejemplo, nos despertamos tú y yo, todos los que nos están viendo, y XRP, ¡boom!, se ha ido a los $100, ¿qué crees que va a ocurrir? Mira, es bastante sencillo. Yo una vez, y eso puedes hacer el experimento también, Nico. Yo hice una investigación bastante interesante acerca del supply de XRP. Inclusive lo tenía publicado en mi cuenta de Twitter, eso hace más o menos un año y medio, 2 años. Nosotros sabemos que hay aproximadamente 38 billones de XRP que están en escrow, pero tenemos que entender que los XRP que están en exchange, porque también no tengo los números actualizados ahora, ¿vale? Pero quiero solo transmitir la idea. 1,7 billones. 1,7 billones. Bueno, el punto es, no todos los XRPs que holdea Binance, Coinbase, Uphold y los exchange están para venta. Eso significa, voy a dar un ejemplo de lo que hice yo hace más o menos 2 años. Yo hice un filtro en todos los exchange. Empecé con Binance, los mayores, ¿no? O sea, Binance, Coinbase, también me acuerdo de haberlo hecho con Uphold. ¿Cuál es el otro grande que se me olvidó ahora? Creo que era Maxi. Bueno, eran como 5 o 6 exchange. Y luego el de Corea, ¿no? No, el de Corea no hice. Es uno que no tengo cuenta en por eso no lo hice. ¿Sabes que esto con lo de cloud lo podríamos hacer en cuestión de minutos? Sería interesante. Sí. Y lo que hice es, tú vas a Binance, por ejemplo, y tienes exchange pairs, o sea, tienes XRP con Mexican pesos, tienes XRP con Brazilian reais, tienes XRP con euros, XRP con dólares, XRP con Australian dólares. Hay muchos liquidity pairs. Y vas ahí y puedes filtrar las grandes y las pequeñas órdenes. O sea, cuando filtras y tienes órdenes grandes, vas a tener una idea de cuántos XRP están para comprar y cuántos XRP están para vender. Yo hice across all exchanges, o sea, con todos los exchanges, y me acuerdo haber sumado todos los exchange pairs en todos las mayores exchanges, con excepción de como 1 o 2 exchanges grandes. Eso de Corea era una de las excepciones. Y el resultado era inferior a 4,5 billones de XRP en los exchanges. Estamos hablando de hace 2 años. Y eso me ha hecho pensar, ¿no? Porque si había menos de 4,5 billones de XRP en los exchanges para venta, eso significa que si alguna institución financiera quisiera comprar como combinado 5 billones de XRP, tendríamos ya un supply shock. Entonces es bastante sencillo, y monitorando transacciones, la conclusión que tuve, y era bastante interesante, es que las billeteras de Arthur Brito y Chris Larsen se estaban moviendo de una manera bastante interesante, porque os vais a acordar que la billetera de Arthur Brito no se había movimentado por como 8 años, creo que, o 7 o 8 años. Estos XRP estaban saliendo de la billetera de Arthur Brito. Yo hice una investigación on-chain y estaban llegando hasta ODL, On Demand Liquidity. Entonces es bastante claro que estaban utilizando los XRP de las wallets de los founders, ya estamos hablando de Chris Larsen y Arthur Brito, para
proveer corredores de liquidez utilizando XRP. Entonces eso para mí era un indicador bastante alto que ya existe una especie de supply shock de XRP. El otro día, Smoke, la cuenta de Twitter que imagino que sabes cuál es, que siempre trae información que parece confidencial y de hecho por fotos que ha pasado parece alguien que está muy metido en tema político y regulatorio o que debe trabajar en una institución, publicó un artículo donde justo también hacían esto y la cantidad que salía que había en exchange ahora mismo de XRP aproximadamente era 1,7 billones. O sea, se ve que se ha ido reduciendo esta cantidad de cuando hiciste el estudio hasta ahora, por lo tanto, ese supply shock debería ser más alto. Pero el punto es, si ahora mismo hay un supply shock donde se retira una cantidad muy importante del XRP en los exchanges, que las órdenes grandes podrían hacerse de forma OTC, por fuera del mercado, etcétera, pero si lo haces en un exchange y mañana XRP me despierto yo y todos los holders de XRP vale $100, claro, a lo mejor un porcentaje muy reducido va a estar muy convencido y no va a querer vender, va a preferir esperar precios más altos, va a preferir opciones donde los pueda prestar y generar rendimientos, pero va a haber muchos, y eso es obvio, que lo van a vender pero sin pensarlo ni una milésima de segundo. Entonces, cuando lo empiezan a vender, o hay alguien que tiene que ser importante, tiene que tener mucha liquidez para asumir todas esas ventas en ese precio, o automáticamente el precio va a volver al momento donde estamos ahora o va a tender a caer por lo menos un 90, 95, 99% si llegara a $100 mañana. Entonces, yo al final la conclusión que saqué es que el precio de XRP para llegar por lo menos con un supply shock a ese tipo de cifras debería ser una institución financiera a la altura de la Reserva Federal o un banco central el que debería acabar respaldando un precio de ese estilo. ¿Y qué crees tú que tendría que ocurrir o cómo se tendrían que desarrollar los hechos para que de repente una Reserva Federal pudiera hacer algo como esto? El hecho es que no estamos hablando solo de un supply shock. O sea, para XRP, no solo llegar a los $100, pero mantenerse en estas cifras y continuar subiendo, eso es el punto importante, ¿no? Porque nosotros no estamos interesados que mañana esté a los $115 y por la tarde regrese a los 5, ¿no? Nosotros lo que queremos es acción a largo plazo y para esto necesitamos un cambio significativo en el sistema financiero. Es decir, la manera como el dinero se movimenta los días de hoy tiene que cambiar completamente. Por eso es importante entender que eso va a ser una transformación del sistema financiero. Y no creo que sea necesario la Reserva Federal, ¿ok? Voy a explicar. Bien. Y tengo que tener cuidado porque no quiero dar una información que no puedo, pero yo tuve una información importante en 2019 cuando yo he empezado a crear contenido y ha sido una de las razones por las cuales he comprado mucho XRP en la semana cuando empezó el lawsuit, el pleito de la SEC contra Ripple y bajó XRP ahí a los 17 céntimos. Yo tuve una información confidencial que la Reserva Federal de los Estados Unidos había comprado una porción de los XRP que están en escrow, ¿vale? Y eso coincide. ¿Decirlo? ¿Cómo? ¿Eso puedes decirlo o lo recorto? No, eso puedo decir hasta aquí. Eso lo puedo decir. Vale. No puedo decir quién me ha dado esta información, ¿vale? Pero eso coincide. O sea, en los mismos días que obtuve esta información y ha sido una de las razones por las cuales empecé a crear contenido. Incluso después te puedo enseñar una foto de pantalla, eso te lo enseñaré a ti, Nico, que es la mayor compra de XRP que hice en mi vida en la semana que empezó el pleito contra Ripple y XRP estaba a los 17 céntimos, desde 6.8 en euros, ¿vale? Bastante interesante. Porque la teoría que tengo yo es que justamente llegó el pleito de la SEC para que bajara el precio de XRP para que la Fed pusiera a comprar los XRP que están en escrow. Eso es un NDA y también es bastante evidente que es un OTC deal, ¿no? Es claro que no los han comprado de los open markets. Entonces, mi teoría, y tengo bastante
bastante fundamentación para llegar a la conclusión que una porción de los XRP que están en escrow ya no están en posesión de Ripple, pero están en posesión de instituciones claves financieras. Estamos aquí hablando de la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el IMF y el Bank of International Settlements. Ok, esa es la parte 1. Pero a los días de hoy, la mayor parte de las instituciones financieras privadas, o sea, estamos hablando de bancos regionales, ¿no? Bancos privados, todavía no holdean sus XRPs. Entonces, cuando tengamos ahí un cambio, un flip the switch moment, estas instituciones, para poder seguir operando en el sistema financiero, van a necesitar buscar sus XRP de los open markets. Y en este momento tendremos miles de instituciones financieras simultáneamente comprando large positions of XRP. Creo que este para mí es el momento clave donde flip the switch moment y XRP efectivamente llega a la posición de una moneda de reserva universal que reemplaza vuestro account. Creo que eso para mí es the XRP endgame. Esto que acabas de decir nos lleva completamente a la siguiente pregunta, que es el inicio. Has desarrollado el final del juego, pero ahora todavía estamos, no sé cuán de cerca o lejos de ahí, pero está ocurriendo un conflicto ahora mismo entre Estados Unidos e Irán. Hay un problema en el estrecho de Hormuz, hay un problema con la compra de petróleo que se está haciendo precisamente en yuanes. Bueno, ahora mismo Trump también ha cerrado el estrecho de Hormuz, por supuesto, entonces ya no se está comprando, pero se estaba comprando en Tether, en Bitcoin, en yuanes o en monedas que no eran el dólar. Entonces, yo veo un mundo el cual cada vez está más fragmentado. Tiene algunos puntos donde todo el mundo está de acuerdo, porque realmente que estamos viviendo un cambio de sistema financiero y que este se tiene y se está actualizando es algo en lo que tanto China como Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Dubái, Emiratos Árabes, todos los países están de acuerdo. Pero, claro, aquí, claro, me gustaría hablar de tu postura referente a un Bretton Woods 2.0, a un petrocripto, en un momento en el que quizá, a lo mejor, Estados Unidos en 1974 impuso que se comprara petróleo con dólares, pero igual que China ahora mismo, cuando comercian diferentes países que no son Estados Unidos con ellos no obligan a quedarse y mantener su moneda y a confiar en sus políticas monetarias, sino que dicen, mira, yo tengo el Shanghai Gold Mercantile Exchange y si no quieres yuanes, te lo cambio por oro y quédate en un activo neutro y sin contraparte. Pues que Estados Unidos pudiera hacer algo similar, pero con la diferencia que lo pudiera controlar. Porque claro, ahora mismo vemos que si se hacen transacciones con Bitcoin, Estados Unidos no tiene ni voz ni voto ahí. Si se hacen con Tether, tampoco tiene ni voz ni voto ahí. Pero si podemos implementar vale, haz la transacción con la moneda que tú quieras, pero líquida dentro de este protocolo. Estados Unidos sí puede tener el control de ese determinado protocolo y claro, con el protocolo lo que permite es que China pueda pagar con yuanes, Rusia con rublos, Estados Unidos con dólares, Europa con euros y que cada uno pueda pagar en el activo que le apetezca pagar, pero use un protocolo y no deja de ser una postura bastante similar a la que hizo China en su momento, aunque con algunos matices diferentes. Esa de alguna forma sería mi tesis, pero me encantaría conocer la tuya, que seguro que es increíblemente interesante. Sí, solo antes yo quisiera explicar que el hecho que Ripple o que la Reserva Federal holdee, ¿no? O sea, tenga ownership, no control, esa palabra es importante. Es ownership en español es... no lo sé, pero lo puedo buscar en el traductor. No, espera. Ownership es pose, ¿no? Bueno, en fin. Lo está buscando. Sí. Propiedad. Ownership, propiedad. Bueno, el hecho que Ripple o la Reserva Federal tenga propiedad de una porcentaje alta de los tokens de XRP, ¿no? Porque tenemos ahí 38 billones en escrow, no significa que los Estados Unidos o una empresa americana
tengan control sobre la red de XRP Ledger, que es descentralizada. La naturaleza es descentralizada. Eso es importante porque no es un factor que vaya a hacer con Rusia, China o cualquier de los BRICS a decir no vamos a transicionar, no vamos a hacer transacciones en el ledger de XRP porque es controlado por Ripple. Eso no es verdad. Ya tenemos papeles, documentos importantes que comprueban que hay muchos BRICS que ya han testado en el ledger de XRP. Eso incluso uno de Rusia lo he buscado yo en primera mano, uno que se ha realizado mucho, lo he encontrado yo hace muchos años. El Banco Central de Rusia. Seguro que sí, lo sé, esos documentos siempre los compartías tú, sí. Sí, eso me duele en el pecho porque los perdí todos ahí en Twitter, pero yo pasaba muchas horas. Tenías una carpeta con esos documentos, ¿no la sigues conservando? Muchos los perdí también. Tengo en un ordenador antiguo ahí, hay que buscar, pero muchos se perdieron en Twitter. La buena noticia es que yo todavía estoy en el proceso de recuperar la cuenta, entonces hay una probabilidad bastante alta que dentro de meses o años, no me da igual, pueda recuperar los documentos. Pero es interesante. Lo que pienso yo de Bretton Woods, yo creo que sí tendremos ahí un Bretton Woods 2.0. Incluso Ripple está trabajando junto con The Bretton Woods Committee. Tuvieron incluso, creo que un meeting en Banco de España. Eso lo ha compartido Fran de Olsa. Bastante interesante. También sabemos que los bancos centrales estuvieron acumulando oro desde hace más de 15, 10 años, ¿no? Los mismos que eran los mayores vendedores de oro en los años 80 y 90 cuando tuvimos ahí the ends of the Nixon Agreements, ¿no? Creo que en 1973, cuando el dólar americano ya no estaba lastreado por metales preciosos. Entonces hay una tendencia que tendremos metales preciosos con un rol bastante importante en el sistema financiero. Yo creo que es inevitable también que vamos a tener una intersección de metales preciosos con XRP y otros activos digitales. Creo que a basket of currencies, os quiero acordar, yo no soy un maximalista, en plan, lo más importante para mí sí es XRP, pero no va a ser el único. Tendremos ahí más activos digitales y blockchains que van a tener un rol bastante importante en el sistema financiero. Entonces creo que es natural que vamos en la dirección de un Bretton Woods 2.0, donde los activos digitales pueden estar lastreados por metales preciosos. Es posible, pues, si no lastreados por metales preciosos, que los metales preciosos estén tokenizados en una blockchain y permitan a los países a estar ahí haciendo transacciones, no más utilizando solo dólares americanos, que es algo que ya está pasando. Os acuerdo que Rusia ya no es parte de SWIFT, el sistema de pagos intrafronterizos occidental, que es controlado mayoritariamente por países como los Estados Unidos. Rusia ya está utilizando el oro para ultrapasar sanciones de los Estados Unidos, entonces es un movimiento natural. Creo que el próximo step es oro tokenizado en blockchain, que así ya no se necesita, el transporte del oro es un tema bastante delicado y creo que un Bretton Woods 2.0 va a resolver este problema. ¿Y en qué punto y en qué momento ves que de repente, quizá ayudado por todo el tema de la guerra que veremos, yo personalmente creo que será una guerra de desgaste que no creo que, bueno, da igual si se finaliza mañana o en 6 meses, obviamente mejor si finaliza antes, pero que va a ser algo, me da la sensación, la impresión duradero. ¿En qué momento crees o de qué forma crees que se introduce XRP o la XRP Ledger y que esto pasa a ser obvio? Ya, yo la primera cosa, Nico, es que si os habéis fijado en mi contenido, o sea, los que me siguen, hay muchos que en tu canal a lo mejor no me conocen, yo no soy de dar fechas, ¿vale? Nunca lo hice, no voy a decir, mira, XRP va a estar en los $100 en junio 2027 o algo así. Yo, fechas, olvidáis, no doy fechas, pero es más o menos relacionado con lo que estaba explicando antes. Creo que cuando tengamos ahí un cambio generalizado en el sistema financiero, pero hay un factor bastante interesante que es inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial
lo que está haciendo es acelerando el proceso de demanda por una economía digital donde las transacciones sean autónomas, hasta el paso en que tendremos ahí los AI agents performando más transacciones que los humanos. Y para eso es necesario una blockchain eficiente, una blockchain que permita miles de transacciones al segundo, y eso es justamente el rol de XRP. Entonces creo que llegando a la ecuación con la inteligencia artificial es más un factor que va a acelerar este proceso de la integración de activos digitales en el sistema financiero. Cambiando un poco de tema, pero trayendo un concepto que acabas de decir, que vamos a un mundo que no va a ser de una cadena de bloques la cual las gobernará a todas, sino que será multi-chain. Solana, hace unos días, que es algo que me llama bastante la atención y a una gran parte de la comunidad XRP también, anunció, bueno, no ha anunciado nada, pero has visto que en los últimos meses ha ido lanzando guiños a la comunidad XRP, a los Ripple Riddles, y obviamente no han dicho nada, pero ¿qué opinión te da a ti todo esto? Es más una confirmación que tenemos todavía un sistema cripto, ¿no? Un mundo blockchain que es fragmentado, ¿no? Todavía no es posible una integración 100% en el sistema financiero, justamente porque los blockchains todavía no tienen la capacidad de comunicarse de manera eficiente entre ellos, ¿no? Entonces creo que es parte de un proceso natural. Creo que en el futuro tendremos Solana en el ledger de XRP. Ya vimos esta semana, tuvimos un proyecto bastante importante, SHX. También ya hay un puente que lo está conectando con el ledger de XRP. Creo que es parte de un proceso natural. No sé si has llegado a ver, Nico, yo hice un video, eso ha viralizado en Twitter hace unos 2 años también, interesante con... yo había encontrado un meeting de los banqueros que se habían reunido en puertas cerradas. Yo conseguí esta presentación y lo que estaban explicando, perdona, se me ha ido la voz, déjame tomar un café. Claro. Eso es un freddo espresso en Grecia, se toma mucho aquí. ¿Estás en Grecia ahora? Sí, estoy en Grecia. Y bueno, lo que estaba explicando en este meeting, y eso es una presentación que pasó en Italia, entonces estaba todo en italiano. Para los que no sabéis, yo soy italiano, entonces tuve la oportunidad de mirar esta presentación y lo que estaban explicando es que la mayor parte de los blockchains no iba a sobrevivir a esta transición, ni la mayor parte de los activos digitales, pero ya habían los blockchains que se habían elegido. Y eso estamos hablando, eso era en más o menos 2021. Y había un panel donde tenía XRP Ledger en el centro de toda esta presentación, pero con otros blockchains complementares. Y algunos de estos blockchains eran Algorand, otros blockchains que estaban ahí era XDC, Algorand, XDC, Hedera, que no es un blockchain, es un hashgraph, pero también estaba ahí en esta presentación. Solana no estaba, pero creo que Solana no era muy popular en 2021. Nació en 2021. Pues todavía no. Puede ser que Solana vaya a tener un rol importante, no lo sé, pero no estaba. También estaba Stellar, XLM. Creo que había más, uno como 2 o 3, pero lo interesante es que... ¿Estaba? ¿Cuál? Ese Stronghold. Stronghold no estaba todavía, no. También es más reciente, ¿no? Pero el punto es, lo que quiero transmitir aquí no son específicamente los blockchains que estaban, pero el punto que tendremos ahí un futuro multi-chain, ¿no? Nos están diciendo, no va a ser un blockchain vencedor, van a ser ahí creo que 10, 15 blockchains que van a tener un rol importante en el sistema financiero, pero tampoco van a ser miles de activos, ¿entiendes? Creo que la mayor parte de las cryptocurrencies, y eso va alineado con la predicción de Brett Garlinghouse, van a desaparecer. Tal cual. Opino lo mismo. Hombre, ahora mismo en CoinMarketCap hay, no sé, 10 millones de criptomonedas. Obviamente la mayoría es paja. Hay otra cosa que ha salido a lo largo de estos últimos días y es el anuncio de Twitter, o X, como cada uno lo quiera llamar, sobre su wallet, sobre un lugar donde vas a poder comprar acciones, materias primas, inclusive criptomonedas,
no han anunciado ninguna criptomoneda, pero Ripple hizo referencia, comentó esa publicación poniendo XRP, que también incluso comentó 21 Shares, la propia publicación de Twitter. ¿Qué crees tú que es esto? Porque tú, igual que yo, llevamos mucho tiempo aquí, hemos visto que Elon Musk y Twitter, bueno, con más Elon Musk que Twitter, pero ha tenido muchas vinculaciones con Ripple y con XRP, con la XRP Ledger a lo largo del tiempo. ¿Y cómo crees que se va a desarrollar todo esto? Porque sí sería impactante en este momento, sería un buen catalizador algún anuncio de este estilo. Yo creo que voy a ser un poco controversio en esta, pero yo creo que la relación principal de los pagos de Twitter con cripto no va a ser con XRP, pero va a ser con XLM. Y la razón es porque los dos, aunque tengan una tecnología bastante parecida, ¿no? Miramos, hay mucha gente que dice que XLM es un fork del XRP Ledger, pero el hecho es que realmente lo es lo que Jeff hizo. Se fue, hizo control C, control V y bueno, empecemos. Sí, bueno, la tecnología es parecida, pero es que tenemos dos use cases o sea, Ripple está más enfocado en instituciones y Stellar está más enfocado en peer-to-peer transactions, o sea, daily transactions, bank de unbanked. Creo que eso es 100% en lo que está enfocado Stellar XLM, y también si vamos a mirar el histórico de Elon Musk, tiene muchas más proximidades con Stellar XLM. Os voy a acordar que Jed McCaleb, que es el fundador de Stellar y uno de los tres arquitectos del Ledger de XRP, antes tenía una relación bastante interesante con PayPal Mafia, que ahí entraba Elon Musk, y también los dos tenían ahí una partnership con, ¿cómo se llama? Vast, la empresa que había, o sea, la empresa Vast, que el fundador es Jed McCaleb, tenía una conexión. Espacial. Sí, con la de Elon Musk. Entonces creo que por estas razones, por el use case de Stellar, creo que la probabilidad sea que esto pase en el blockchain de Stellar. Claro que no es imposible que también simultáneamente utilicen XRP para llegar a más corredores de liquidez, por ejemplo, pero creo que el enfoque está en Stellar en este caso. Yendo a una de las últimas preguntas, uno de los catalizadores que aquí todos estamos esperando son las regulaciones, cosa que ha confrontado a gran parte de la comunidad, pero a nosotros, los que llevamos de alguna forma siguiendo las criptomonedas con las gafas o con la visión más institucional de que si esta tecnología había llegado aquí para quedarse, tenía que resolver un problema del mundo real y ser adoptada por instituciones y gobiernos y no solo servir para especular, tenemos que hablar de regulaciones, tenemos que hablar de la Clarity Act, la cual, madre mía, cómo se está viviendo en Estados Unidos, alrededor del mundo, porque van a contrarreloj. No está claro si se va a acabar aprobando de cara a 2026. Sinceramente, cuando uno lo piensa como, por lo menos cuando yo lo pienso como una persona normal, viendo que, oye, a lo mejor se aprueba, a lo mejor no, claro, uno se pone tenso porque si llegan las elecciones de medio término y esto no ha sido firmado por Trump, seguramente se complique bastante. Pero luego pienso, realmente esto es tecnología, esto es algo que está bastante claro que el mundo necesita hoy y ahora, y Estados Unidos no se puede permitir realmente quedarse atrás. ¿A ti qué opinión te da? Yo también tengo una opinión bastante controversia acerca de regulación en los Estados Unidos, el Clarity Act y Genius Act. Y la verdad es que creo que no es nada bueno, no es nada positivo para los activos digitales. Es extremadamente malo para el mundo cripto, pero es positivo para XRP. Parece irónico, ¿no? Pero parece contraintuitivo, pero yo creo que eso al final lo que va a hacer es crear un infierno regulatorio que va a imposibilitar que la mayoría de los proyectos y activos digitales sigan existiendo de manera regulada. Es con lo de que Brad Garlinghouse dijo que el 99% de las criptomonedas iban a perecer. Sí, exacto. O sea, tenemos ahí un infierno regulatorio que la mayor parte de los proyectos no va a sobrevivir. Eso no es regular, no es solo regular, no es crear reglas demasiado difíciles que los proyectos puedan compactuar
y el resultado va a ser que solo los proyectos que estén alineados con los policymakers, ¿no? Con los reguladores puedan sobrevivir. Es injusto con los proyectos pequeños, pero al final esa es la realidad. O sea, pero eso ya lo sabíamos cuando elegimos de alguna forma hablar de XRP en nuestros canales y tener una temática. Quizá no fue tanto por XRP, sino que fue porque era obvio que este momento, por lo menos hemos hablado otras veces, o sea, para todos nosotros, el grupito de la comunidad XRP de habla hispana, de Fran, Edu Eras, tú, Raúl de Fórmula Bullish, Brodax, veíamos de forma clara que este momento iba a llegar. Por eso elegimos hablar de XRP hace años cuando no estaba tan claro a los ojos del mainstream. sí, 100%, Nico. Y una conclusión que tuve yo es que Ripple ahora ha entrado en lo que llamo yo Caesar Mode. Y Caesar Mode lo que hace es, eso no es más acerca de construir puentes y partnerships, y podéis ver ahí la relación, por ejemplo, con Cardano, que se quedó del otro lado de la historia. Y eso es conquistar y destruir. Es literalmente lo que va a pasar. O estás alineado con los reguladores y ahí es Ripple y algunas otras poquísimas y selectas empresas en el mundo cripto, o goodbye, no vas a sobrevivir regulación y eso va a ser la realidad para 99,9% de las startups, empresas, activos digitales y blockchains. ¿Se aprueban o no se aprueban las regulaciones, la Clarity Act de este año? La verdad es que no tengo una respuesta. De verdad, no estoy como... En general, siempre tengo una predicción, una opinión y tengo un histórico bastante bueno de predicciones, pero no tengo idea. Creo que es un teatro político. Yo no estoy tomando demasiada atención si van a aprobar o no, porque yo la verdad sé que eso no es importante, no es relevante para XRP. Claro, todo lo que tiene Ripple ya está construido y eso no depende más del Clarity Act. Pero la Clarity Act lo que le da son las reglas claras a los jugadores como los bancos comunitarios y a la banca comercial y a todas las instituciones financieras que quieren entrar de lleno. Mira. Claro, es importante para la narrativa, ¿sabes? Antes, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hablabas de que habrá instituciones que acaben comprando XRP a $5, $10, $20, $50, $100 en el caso de que estemos en la tesis acertada. Para que eso ocurra, la institución que entre con un XRP en $60 no lo va a comprar a $60 porque pretenda obtener una ganancia con la especulación de su precio, lo va a comprar a $60 porque creemos que lo necesitará utilizar. Vale. Entonces, para que esa institución decida comprar XRP porque lo quiere utilizar, necesita las reglas de qué puede hacer con él, cómo puede no hacerlo, y la Clarity es precisamente lo que trae esta claridad para que esa institución pueda entrar. Sin la Clarity, ahora tenemos un comunicado de la SEC y de la CFTC donde han decidido establecer ciertas reglas, ciertos parámetros, decir qué criptomonedas son activos digitales y cuáles no. Pero, ¿quién te dice a ti o a mí o a cualquiera de nosotros que en los 3 siguientes años ahora Trump pierde las elecciones intermedias? Trump genera mucha controversia, hay quien está a favor, quien está en contra, pero genera muchas opiniones dispares y imaginémonos que en un futuro pierde las elecciones, viene un demócrata y decide cambiar a Paul Atkins por Gary Gensler, de nuevo, o William Heeman, o hay muchos, y ese William Heeman o Gary Gensler nuevo decide volver a una guerra junto con Elizabeth Warren contra las criptomonedas. Entonces, eso lo saben las instituciones. Un comunicado como el de la SEC y la CFTC se puede quitar muy rápidamente. En cambio, una ley promulgada y firmada, no. Por lo tanto, creo que ese es el punto que puede hacer falta para que a una institución financiera entre de lleno. Es un punto bastante importante, Nico. Solo que tenemos que tener una distinción que también la adopción de XRP no solo depende de los Estados Unidos, eso es el punto número 1. Y el punto número 2 es que, y eso es mi visión personal, con todo lo que yo he buscado en los últimos años, mi conclusión es que Ripple ni siquiera es una empresa privada, ¿sabes? En mi opinión, Ripple es una extensión del gobierno de los Estados Unidos. Perdona, no es solo mi opinión.
yo tengo bastante pruebas de lo que estoy diciendo, pero no quiero exponerlo todo aquí, no quiero que te quiten a ti tu canal y también no quiero perder mi canal de YouTube, que ya he ido demasiado lejos en Twitter, entonces esta experiencia me ha enseñado bastante. Pero hiciste un punto muy importante y sí, es verdad. Para la narrativa es importante que tenemos ahí la aprobación del Clarity Act, porque si vamos a tener, por lo menos en los Estados Unidos, instituciones financieras utilizing XRP at mass scale, o sea, utilizando XRP como he explicado en el principio de este video, necesitamos ahí reglas claras y va a tener un punto importante. Y para finalizar, para alguien que hoy duda entre promediar, mantener, salir, ¿cuál es tu marco mental? Y después de todo lo que ha ocurrido, ¿qué le dirías al holder que nos está escuchando ahora mismo de XRP en este preciso instante donde está la cosa extraña? ¿Cuál es tu mensaje hacia nuestros suscriptores? Mi mensaje es muy claro, ¿no? Es el hecho de no creer a nada de lo que... Perdona, hay que empezar esa otra vez. Vas a cortar esta parte, No, ¿vale? da igual, ya está. La gente ha mimetizado con nosotros. Por cierto, denle like por dejar este trozo porque somos humanos y nos equivocamos. Mira, lo que pasa a mí es que ya son 11 horas en Grecia y ya he grabado como 3 videos hoy. Estoy cansadísimo y grabar en español me cuesta un poco más. Pero bueno, voy a empezar otra vez. Mi mensaje final es que la gente no se crea nada, mamma mía. Mi mensaje es que la gente no se crea nada de lo que decimos y haga que haga su propia busca. Y el punto principal aquí, el mensaje es tener paciencia, porque no es que nos vamos a despertar mañana y XRP esté a los $100, aunque no es imposible, pero tenemos que entender que eso depende de un cambio en el sistema financiero tradicional. Y más fundamental que eso es no crear expectativas en plan, porque mucha gente en este bull run ya se creía que XRP estaría a los $100, a los $1,000, ¿no? Y por eso no haber pasado, la gente se cree, por eso no ha pasado eso, por tanto XRP es una estafa. Y yo he visto mucha gente vendiendo sus XRPs porque tuvieran esta frustración, ¿no? Estaban 100% seguros que XRP iba a llegar a los $100. Cuando XRP estaba a los $3, si os vais a acordar, yo estaba más en plan calma, ¿no? Ahí tenemos bastante movimientos de dormant BTC wallets, tenemos un bajón en el open interest. Yo estaba avisando que podíamos tener una corrección, entonces es importante mantener los pies en el terreno actual, pero estar conscientes de que en el futuro, cuando XRP tenga un rol bastante importante, fundamental en el sistema financiero, es inevitable que el precio no vaya a estar más a los niveles actuales. Bueno, es un buen consejo y sinceramente espero que a mí... No es un consejo financiero, ¿vale? No, nada de lo que hemos dicho es un consejo financiero, todo lo que hemos dicho es nuestra opinión, son cosas que hemos estudiado y bueno, os invitamos simplemente a que seáis curiosos, indaguéis, aprendáis y podáis llegar a conclusiones similares o diferentes a las nuestras, pero de una u otra forma que podáis aprender y si son diferentes nos las podáis comentar para que podamos nosotros aprender una visión que no conocemos y tener un debate sano, y si son las mismas pues también nos lo podáis hacer llegar para que sepamos que vamos por un camino quizá acertado. Dicho esto, Edo, mil gracias, sinceramente, por sabiendo que es bastante tarde para ti, que encima llevas una paliza de día, que grabar 3 vídeos, ahora mismo tienes que tener la cabeza como... Es horrible la sensación. Muchísimas gracias, que sepáis a todos que Edo tiene su canal de YouTube, que lo tendréis linkado en el vídeo y también por si acaso lo dejaré en la descripción. Y... Edu, muchísimas gracias y a todos, si os ha gustado el vídeo, os ha aportado valor y os ha entretenido, un buen like se agradece y como siempre nos vemos, en este caso el domingo, en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias a todos.